Estamos aquí en el estudio para platicar con pues 12 personajes de esta ciudad de Tijuana que son parte de un proyecto que viene caminando desde hace varios años, creo yo, de manera un poco subterránea, por no decir fuera del ojo público. Pero es un proyecto sumamente interesante. Se trata, en resumen, de reactivar el centro de la ciudad de Tijuana, lo que, desde mi óptica personal, sería sensacional para esta ciudad. Tal vez sería lo mejor que le podría pasar como urbe. Vamos a platicar aquí y le doy la bienvenida al señor Mario López, quien será mañana el moderador de un foro llamado La Reconversión del Centro, y el señor Jorge Gracia, arquitecto, quien también participa dentro de este proyecto interdisciplinario que pretende, como le digo, reformar, reconstruir de alguna manera la vida en el centro de la ciudad. Señores, bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer, Fernando. ¿Quién de ustedes quisiera dar un panorama general de lo que está ocurriendo en el centro de Tijuana? Mira, Fernando, yo creo que algo que está ocurriendo por unos 4 o 5 años es que se han ido detonando proyectos de manera muy orgánica en diferentes partes del centro, lo que le llamamos el centro histórico, ¿no? Alrededor de la Avenida Revolución. Si bien la delegación centro incluye muchas otras áreas, incluyendo la zona Río, la Revolución y sus calles aledañas ha sido detonada por proyectos. Y el día de mañana, varios de los actores y de los emprendedores de esos proyectos vamos a dialogar sobre qué es lo que ha estado sucediendo y cómo se puede ir detonando más, ¿no? Entonces creo que el generar esta conversación y hacerlo de una manera más pública, que la gente se entienda, sobre todo inversionistas y dueños de tierra y demás, es importante para que esto siga fluyendo y podamos ver una verdadera detonación del centro histórico de la ciudad. Desde que apareció el proyecto de las Américas, el Centro Comercial de San Isidro, estaba incluido un proyecto paralelo aquí en Tijuana. Fue donde a mí primero me vino esa idea de lo que podía ocurrir si se reconvierte el centro de la ciudad. Lamentablemente, pues, si existiese un paso peatonal ahí, iban a caer a la zona norte de Tijuana, en donde prácticamente pues, no hay ni la suficiente limpieza, ni la higiene, ni la seguridad, ni el atractivo para el turismo. Entonces, este proyecto de reconversión, que tiene que ver mucho con pues un proyecto arquitectónico, la creación de nuevos espacios, también atraer a la gente nuevamente a vivir al centro de la ciudad. Claro. ¿Qué nos puede decir de la parte arquitectónica? Precisamente la vivienda es uno de los factores que no se ha detonado. Así y creo que es de los más importantes en los que debemos de enfocarnos. Pero antes de eso se han ido detonando diferentes proyectos. En lo personal, el proyecto de nosotros es una escuela de arquitectura. Creo que es una buena forma de traer gente al centro que tiene la juventud, que tiene creatividad, que tiene ganas de cambiar el centro, porque la mayoría de estos chavos son gente de aquí de Tijuana que están ansiosos por un cambio, ¿no? Sí. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomar un edificio en el que primeramente montamos una oficina de arquitectura y de ahí se fueron dando distintos proyectos, la escuela, una galería de arte, un proyecto de reciclaje de otra persona, y son diferentes proyectos dentro de un solo edificio. Y así orgánicamente se han ido dando en diferentes lados como si fuera una acupuntura urbana, ¿no? Básicamente. ¿En dónde está ubicada esta escuela de arquitectura? Nosotros estamos en la Revolución y Coahuila, en la esquina. O sea, nosotros escogimos esa zona precisamente por su cercanía con la frontera. En 3 minutos caminando llegas ahí. Entonces tenemos inclusive uno de sus alumnos es americano, ¿no? Que cruza de allá para acá, de Estados Unidos a México diario, a estudiar a México, ¿no? Entonces es una de las cosas que ni nosotros sabíamos que podía existir ese tipo de mercado, ¿no? Entonces se da. Hay también empresas inmobiliarias que están también participando en esto. Por ejemplo, vemos ya un edificio con otro concepto totalmente en la calle Séptima y Constitución, donde hay unos departamentos, donde se hace un restaurante, donde se abren locales comerciales. Y la idea, me platicaban a mí también sobre este mismo proyecto, es, como decíamos, atraer a la gente nuevamente a vivir ahí, pero no solamente pues hacer un edificio de departamentos, eso no es suficiente atractivo, sino crear un entorno general, ¿no? Que permita nuevamente darle otra vida al centro de la ciudad de Tijuana y reactivarlo después de tantas décadas, lo cual sería un verdadero logro urbanístico. Hay una cifra que se ha manejado que aproximadamente 30,000 personas se han ido de vivir del centro en los últimos 20 años, ¿no? Y cuando se van esas 20,000 personas, se va toda la actividad económica y todo lo que eso genera, ¿no? Entonces, el tema de la vivienda es una oportunidad para volver a traer gente al centro, pero la gente de ahora necesita otros tipos de viviendas, otro tipo de experiencias de vida, ¿no? Y nuevas generaciones creo que quieren una manera distinta de moverse, se mueven a pie, en bicicleta como Jorge. Hay otras necesidades, creo, de las nuevas generaciones de cómo quieren vivir una vivienda y una experiencia de vida más urbana.
Y eso existe con la densidad del centro siempre y cuando pueda haber proyectos que atraigan, ¿no? Entonces, ese proyecto que mencionaste, Fernando, igual es uno de esos proyectos que está detonando cosas alrededor. Entonces, la idea es crear un diálogo entre la parte privada, que es quien invierte, los dueños de los terrenos y también que gobiernos vea cómo puede facilitar eso, ¿no? Y como lo platicamos ahorita, en San Diego es un excelente ejemplo de cómo eso ya se dio. Es decir, no tenemos que ver muy lejos para ver ejemplos, ¿no? Si bien la realidad de San Diego económica, de uso de suelo y demás es distinto, los retos que tenía lo que es el Gaslamp Quarter en los 80s son los retos que, digamos, tenemos acá, ¿no? Exactamente, pues ellos lo pudieron hacer más rápido. Digamos, hace 25 años los alrededores de la Plaza Horton en Pedro Centros eran pues oscuros y hasta peligrosos, ¿no? Había pues muchos indigentes, bodegas, basura, incluso casas de empeño, drogadictos, en fin, eso era lo que había alrededor de este centro comercial. Y hoy en día es un centro vibrante de comercio y de actividad social, hay edificios de departamentos, en fin, hay mucha vida en esas áreas, en esas cuadras. Y parte de lo que detonó esa área fue precisamente la inversión en Horton Plaza. Y ahí fue un ejemplo cívico y empresarial para invertir en ese Horton Plaza, porque ese empresario que invirtió ahí pudo haber invertido en otras partes de San Diego, pero hubo una presión muy fuerte de parte del alcalde de ese entonces y de parte de otros líderes que dijeron, aquí tienes que poner el dinero, y empieza a detonar. Y sucedió, y se fue dando un círculo virtuoso, ¿no? Que eso es lo que esperamos que se pueda lograr acá entre los actores, por un lado, económicos, los actores que extraen proyectos y también de parte del municipio y las diferentes instancias de gobierno para facilitar que suceda. Sí, claro. Que el gobierno solo sea un facilitador, ¿no? En realidad se va a ir dando conforme a la inversión privada, ¿no? Principalmente, porque ya sabemos que por parte del gobierno no es muy viable normalmente una inversión. Pero tengan los recursos para darles ese estilo, ¿no? No existen, pero por la parte privada sí lo existe. Y lo que el deseo de este panel básicamente es tratar de poner ahí la semillita a las personas que tienen esos predios que quizá no sepan ni qué hacer con ellos, pero hay mucha gente con mucha creatividad que sí sabe qué se podría hacer y pues dar esa credibilidad para que se haga, ¿no? Unos 10 años van a valer sí. 100 veces más. Y lo platicamos hoy. Todavía el centro en términos de metro cuadrado es económico comparados con otras partes de la ciudad. Claro. Simplemente hay que convencer a agentes, empresas y dinero privado de que vaya para allá. Y eso va a ir detonando y detonando. Y además tiene mucho más carácter, ¿no? Te tienes que meter ahí para entender todo lo que está sucediendo, pero hay mucho carácter en la zona también. Que eso, si estás afuera, lo ves como algo, como el centro, como que se te hace sucio, se te hace feo todavía, pero tiene mucho carácter. Es interesantísimo, ¿no? Está muy interesante. Se puede conservar esa parte histórica que tiene el centro de las raíces de la ciudad, pero generar una nueva alternativa me parecería muy interesante. Y otra cosa que me parece muy interesante de este proyecto es que realmente no hay una cabeza visible, ¿no? Es mucha gente, tal vez no tanta como la que se necesita, seguramente irá creciendo, pero son varias personas de diferentes actividades profesionales que están involucradas, viendo unos, desde luego, pues la parte del negocio, pero otros también viendo por la ciudad y por el desarrollo urbano, ¿no? Y por el mejoramiento de esta urbe. Creo que la parte creativa hay muchas personas, pero se va a ir dando conforme vayan siendo exitosos esos proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en que los proyectos que se vayan haciendo ahí tengan éxito económico, ¿no? Para que ya los inversionistas se animen. Totalmente de acuerdo. Y es cuestión de unos años nomás, ¿no? Exactamente, será cuestión de años. Y mencionaste algo importante, hay amor por la ciudad. Creo que el amor por la ciudad es importante porque es lo que impulsa a la gente, por un lado, echarse a andar con proyectos y por otro lado también apostarle, ¿no? Porque siempre hay riesgo en la inversión, ¿no? Pero como dice Jorge, entre más exitosos sean los proyectos que ya están, vayan atrayendo otros, ¿no? Y el tema de simplemente ya ir a cenar al centro, de ir a tomar una copa, eso ya te genera diferentes usos a espacios que antes no existían, ¿no? Entonces, y es una experiencia muy urbana y peatonal, cosa que en otras partes de la ciudad no tenemos, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad, gracias por la oportunidad de presentarlos y creo que la historia apenas comienza, va a haber mucho más que comunicar. Mucho más de qué hablar de este proyecto. ¿Este foro está abierto a todo público? Está abierto al público siempre y cuando se registren. Hay una página que se llama unanuevahistoria.com donde la gente se puede... Unanuevahistoria.com. Unanuevahistoria.com y es la presentación de un proyecto privado donde a propósito de ese proyecto es que se está haciendo el panel. ¿En dónde se va a desarrollar el foro? Está en la calle 10ª entre Madero y Negrete
es donde está este proyecto, se llama Brick 10, el espacio, y por lo pronto se va a ir haciendo este panel, y la idea es que se dé más vida en esta parte de la ciudad. Bueno, participan Pedro Sánchez, Jorge Gracia, a quien tenemos aquí presente, Tony Aro, Julián Plasencia, Miguel Marshall y Josué Castro. Así es. Cada uno de ellos trae un proyecto propio en el centro y la idea es que se enriquezca la discusión con todos ellos, más los asistentes que vayan, más los invitados de San Diego que van a estar ahí presentes, porque en San Diego hay mucho interés por entender qué es lo que está pasando en Tijuana, ¿no? Como ya tienen la experiencia propia, ellos dicen y saben que en Tijuana está por detonarse algo, pero todavía no entienden muy bien cómo, por dónde. Exacto. Pero hay interés y eso es muy bueno para nosotros. Yo creo que es positivo para la ciudad. Así es. Gracias por estar aquí, señores. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Platicando muy bien. En fecha próxima. Gracias. Muchas gracias. A Mario López y a Jorge, gracias por estar aquí.